En la literatura fantástica, siempre ponen que se abren portales mágicos de un mundo fantástico. Y les aseguro que de fantásticos no tienen nada, son mucho peores de las pesadillas que te hayas imaginado, muchos de esos lugares no tienen retorno en absoluto, son lugares donde el infierno es colorido, un mundo que te dará una sensación de vivir una gran aventura, pero en realidad se volverá uno de los horrores que has leído en los libros de historias y los que has visto en la televisión o en boca sobre el Holocausto. En esos mundos es mucho peor, pero mucho peor que los horrores que has escuchado. En mi experiencia propia lo he vivido y no saben el terror que he vivido, vi un extraño portal donde se apreciaba pilares de un castillo encantado, y un colorido paisaje tal como los describe las literaturas fantásticas, entre sin dudarlo ahí vi las magníficas puntas de las torres del castillo, salí corriendo de entusiasmo, y lo que vi me causó tanto terror que casi vomito, donde estaba el castillo no había nada de eso, solo una terrible ruina con sus torres parcialmente destruidas, rodeado de cientos de cuerpos de personas con rasgos totalmente diferentes a la gente común. Estos no eran humanos, ¿qué eran? ¿Quiénes son? Tienen rasgos imposibles de identificar, nunca vi tanto horror en toda mi vida, miraba donde miraba solo observaba muerte, decenas de cadáveres con un gesto de miedo que no me lo puedo olvidar. Todas las noches veo esos horribles y desfigurados rostros por un horror indescriptible, me puse a explorar la aldea para buscar la salida, pero el campo de muerte era interminable, solo había soledad y muerte. Hasta que me topé con un ser similar, un gigantesco perro parado en dos patas, y del gran susto me desmayé del susto. Y despierto en una cama con delicadas sábanas hechas a mano, vi esa criatura, me quedé petrificado, hablando de cosas realmente terribles. De horrores incomprensibles, horrores de una enfermedad, el horror de una plaga de muerte, vi a mi captor, y vi su cara, y no me atemorizaba, solo vi una cara de alguien que sufrió una terrible pérdida, de esos rostros que solo se pueden apreciar en las locuras de la guerra, la locura del Holocausto, y no sabía qué hacer, me puse a explorar el lugar lejos de la vista de mi captor. Y el resultado era mucho peor de lo que pensaba. No era una aldea mágica, es el mismo infierno. Decenas y decenas de almas condenadas atrapadas en este lugar, esto no era un reino mágico, solo un campamento de refugiados que se escapan de un terror que no lo puedo comprender y no sabía qué hacer, solo me quedo pensando en qué me he metido. No puedo creer que sea tan estúpido. Me he metido en un mundo que literalmente es mucho peor que el purgatorio. Lo único que podía hacer es quedarme mirando fijamente al horizonte, totalmente petrificado, y pensando qué hay ahí. ¿Tendré el mismo destino de esos aldeanos que han muerto de una forma terrible? No lo sé. Y la cosa se ponía peor durante la noche, empezó a sonar un horrible sonido de campanas y todos empezaron a correr hacia adentro donde están las murallas, y todos los guardias estaban dando órdenes de entrar a otro refugio, pero este era más terrible, es muy parecido a un refugio nuclear. Y no me queda otra que entrar ahí y ver como el cielo empezó a desaparecer cuando una enorme puerta empezó a cerrar, opacando todo el cielo con ese infernal sonido de campanas, y la gente muerta de miedo, y fue la peor noche de mi vida, no pude dormir para nada, solo pensar y preguntarme a mí mismo, ¿este será mi final? Y estar atrapado para siempre en este purgatorio. Solo me queda una cosa, resignarme y esperar mi final. Porque en este mundo se está muriendo muy lentamente al enterarme de esa aterradora noticia, y no puedo soportar un día más. Ese sujeto mirándome todos los días. Con sus ojos de color dorado, mirándome fijamente como un lobo observando a su presa, y la situación se me hizo tan insostenible. Y le pregunté, ¿por qué me miras? ¿Qué te hice? ¿Por qué me sigues a todos lados? Porque todo eso de una forma muy temblorosa, vi que se dio media vuelta, y desapareció, y de la nada apareció delante de mí de una forma extremadamente seria, y con su total desnudez. Nunca me sentí tan incómodo, y me dijo, he perdido demasiados, por eso no te pierdo de vista. Tal como vino desapareció, tras esa aterradora noche la luz del día empezó a iluminar ese siniestro paraje volviéndolo uno no tan malo. Cuando la puerta se abrió todo salieron a la superficie, el panorama no era el mejor, otra vez esa sensación de terror ha vuelto nuevamente, y vi que mi captor se alejó de mí. En busca de supervivientes, aproveché esa situación para poder escapar de ese lugar, corrí como si mi vida dependiera de eso, al buscar mi punto de origen, pero me tropecé, caí en un pozo tan profundo que no se podía ver el fondo, solamente la oscuridad. Antes de sumergirme en la oscuridad de ese pozo, una gran mano me agarró con mucha fuerza y me aló hacia arriba, y esta vez me digo lo mismo, siempre te tendré en vista, que he perdido demasiado, pero su expresión de tristeza, enojo e impotencia de mi captor era muy difícil de describir.
Solamente me dijo: no te voy a perder de vista, no puedes escaparte de mí, puedo olerte a cientos de metros de distancia. No voy a soportar enterrar a uno más. No lo voy a permitir. Y le pregunté: ¿de qué estás hablando? Y no me respondió para nada, solo mirarme con mucha seriedad, llevándome a ese horrible lugar de nuevo. En horas más tarde no se sabía nada de mi captor, un grupo de gente fue en busca de él, pero nada, ni había ni la más mínima pista de él. Dándolo por muerto. El ambiente se puso mucho peor de lo que pensaba, la tristeza y el pánico y el terror se hicieron más profundos, peor que nunca. Aproveché de la situación para ofrecerme de voluntario, sin dudarlo aceptaron mi propuesta. Unas horas más tarde salieron en busca de mi captor y lo encontramos. Fue la cosa más espantosa de todas, cientos y cientos de cadáveres destrozados, donde miraba sola había cuerpos desgarrados y la sangre de ellos tenía el paso y la tierra de un rojo infernal. Hasta que encontró mi captor muerto, totalmente vacío, no tenía ni un solo órgano vital, y uno de la exploración gritó: hay que irnos. Me acerqué, vi algo de lo más aterrador, un gran símbolo de algo de lo más perturbador. Era un símbolo con un diseño muy grotesco, contorneado de órganos vitales con las cabezas cercenadas en fila india, todas con la misma expresión de ese terror de lo más indescriptible. De aquella aldea salimos corriendo, llorando del pánico sin descanso hasta llegar al refugio, y esta vez no eran las campanas, era una estruendosa sirena con un tono de lo más aterrador. En pleno día todos entraron a los refugios, y la puerta se cerró sobre nosotros y luego un gran silencio. El silencio duró horas, creemos que no ocurrió nada, y el peso del cansancio pudo más que otra cosa. Al día siguiente, la puerta no se abrió, no ocurrió nada, subí por las escaleras donde está el observador y vi el refugio del exterior dejó de existir, quedó todo destruido y de los guardias nada de ellos, de los demás no había ni señales, solo una gran soledad. Y decidí: tengo que salir de aquí, sea lo que sea, ya los encontraron y no pienso tener el mismo destino. Busqué la forma de poder salir de aquí hasta que encontré un conducto de aire, que me escabullí en él gateando durante más de 3 horas en él. Y de lejos vi algo de lo más espantoso, un terror que supera a todo, un terror indescriptible. Era una gigantesca masa de tentáculos, con una bruma negra que lo rodea, con una cabeza deforme con 2 ojos rojos tan ardientes como el mismo infierno, un ser sacado de las más horribles pesadillas de Lovecraft. Esa cosa media como 200 metros de altura. En vez de pies solo era otra masa de tentáculos. Parece no tiene ningún interés en mí por ahora. Aproveché que se alejó de la zona y decido escapar de aquí. Corrí como un loco, sin parar para nada hasta encontrar los pilares del castillo, y de repente todo volvió a la normalidad, como si un sueño se tratara. Todo era igual como antes, y no perdí el tiempo y volví a mi ciudad y todo era normal. Me puse a pensar, todo acabó, y me puse a investigar y encontré un foro narrando un sinnúmero de casos de los que he vivido y todos describen horrores iguales o peores. Uno mencionaba que se escapó de una purga genocidas con un muy colorido panorama, como si fuera una trampa. Uno estuvo durante meses en un campo de refugiados, alimentándose de pan podrido. Uno entró y vi miles y miles de cadáveres podridos de criaturas similares a hombres lobos y seres humanos mezclado en una ruina con muy hermosas colinas con pintoresca torres, pero por suerte me pude escapar. Otro contaba que era igual que Hiroshima, los cuerpos calcinados, alfombra en las calles, y el olor a carne quemada olor era de lo más repugnante. Todo el diseño de la ciudad era renacentista, pero de milagro encontró la forma de escapar. Otro dice que C.S. Lewis encontró un lugar de eso y estuvo cautivo por un enorme hombre perro llamado Maugrim. Lo quería llevar a un campo de refugiados, y que el mundo se estaba muriendo congelado, pero un león semihumano llamado Aslan engañó a Maugrim, diciéndole que se hacía cargo de él y lo ayudó a escapar, y trata de taparles los ojos para que no vieran los cuerpos congelados de los muertos de inanición, que él se inspiró en eso para escribir su libro creyendo fue una aterradora pesadilla, y que lo ayudará a sobresalir. Entre todos decidimos archivar nuestras aterradoras experiencias, pero no podemos advertir a nadie sobre esos peligros mortales promovidos por la literatura fantástica, más que ahora existe algo terriblemente peligroso, el género isekai, y para muchos incautos crean esos lugares será como eso, pero no. Nosotros fuimos afortunados, pero muchos no la tuvieron. Les diré una muy seria advertencia: jamás vean un lugar donde se ve prometedor y fantástico, solo ignóralo y corre como un loco. Y por tu vida nunca te metas, porque te va a esperar una trampa mortal. Tuve mucha suerte, pero otros han tenido un destino fatal, o quedaron atrapados para siempre en el infierno.